Hola, buenos días. Sí, en realidad es un tema que más o menos nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado, aunque nos sorprendió la contundencia, ¿no? Nosotros hicimos todos los esfuerzos como para poder lograr que acompañaran en los votos. El proyecto, en realidad es la segunda vez que se da la discusión, porque el primer proyecto sí fue de mi autoría y era bastante más complejo y más grande lo que sería el abordaje, porque no solo íbamos, como en este caso específico, a nepotismo, sino que hablábamos de las contrataciones, la modalidad de contratación, la incompatibilidad, el modo de acceso igualitario de los ciudadanos frente al Estado, ¿no?, para obtener los cargos. Y bueno, y específicamente de nepotismo hablábamos poco. Y no poníamos un plazo para los funcionarios que estaban en ejercicio de cuándo debían apartarse, o le dejamos la libertad al Ejecutivo de cómo hacer y qué medidas tendientes tomar. Dado que sucedieron hechos políticos importantes, como fue, bueno, hubo un acontecimiento puntual que disparó todo este tipo de medidas, que fue lo que pasó con el ministro Triaca. Y bueno, y al pasar lo que pasó con Triaca, en su momento a Macri no le dieron los tiempos legislativos. Recordemos que desde la coalición cívica ARI, nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos un legislador que había hecho un proyecto de ley que es Guillermo Castelo. Y bueno, y también lo habían, medio como acorralado los propios de Cambiemos, no había gustado, pero bueno, cuando sucedió lo que sucedió con el decreto de Macri en enero, por todo este tema de Triaca, como recién decía, después la gobernadora se plegó, adhiriendo con otro decreto desde el Ejecutivo, y bueno, y es como que quedaron las cámaras y los legislativos medios desarticulados en la legislación del tema. Nosotros esperamos el gesto desde el Ejecutivo local, porque en otros momentos hemos tenido pactos o adhesiones a leyes que hemos aceptado casi muchas veces a ojo cerrado, y hemos firmado los convenios o los pactos sin mucha discusión, solamente por venir de Cambiemos. En este caso no pasó, el Ejecutivo no lo hizo, entonces bueno, nosotros en el mes de marzo lo ingresamos a la comisión, esperamos que se le diera tratamiento, no se le dio. Después, bueno, lo impulsé, invité a acompañar a quien así quisiera hacerlo, no lo hizo nadie, solamente lo hice yo al impulso, y en la labor legislativa aparecieron desde el marco del respeto, pero diferentes posturas y muy antagónicas, y en donde los argumentos fueron los mismos que se virtieron en la sesión, que ser familiar no es una condición excluyente, que la ley orgánica de las municipalidades los habilita, y que no entienden por qué habría que hacer este tipo de cuestiones embragadas. Nosotros a todos esos argumentos lo que le decimos es, bueno, si es contrario a la ley orgánica de municipalidades, ¿por qué lo hicieron otros municipios en la provincia de Buenos Aires que se rigen por la misma ley? ¿Qué son? Por decirlo vulgarmente, ¿son marginales esos municipios? ¿Andan orillando la ley? ¿Cómo es? No, es voluntad política. Lo que pasa es que me corren con la ley cuando son cuestiones éticas y morales. Claro. Y acá hay una pregunta que yo hago porque me la han hecho, y ha habido referentes y dirigentes radicales que dijeron que bueno, que yo me paso de la raya. Y acá, cuando el radicalismo y todo Cambiemos vota con el kirchnerismo y se pliegan en contra de lo que dice una radical que sí pertenece a lo que es Cambiemos, pero con una voz disidente dentro de Cambiemos, nadie dice nada. ¿Quién se pasó de la raya acá? Acá parece que no hay grieta cuando se vota algo en beneficio de todos. Nosotros hicimos tanto los esfuerzos como para llevar adelante la negociación, porque sabíamos que nuestro proyecto, era un proyecto bastante duro, porque era una copia del decreto de Macri y de Vidal. Y al copiar uno, a veces legisla otro. Y bueno, entonces había un artículo 6 que decía que se confeccionaba una nómina de los funcionarios que estuvieran en esta situación, y a los 30 días debían presentar la renuncia o apartarlos. Como sabíamos de la dureza de eso, y la verdad es que nosotros no queremos ponerle un traspié a la gestión de Gatica, lo que queremos es que haya un compromiso futuro de que esto no se haga. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos la campaña del 2015 desde Cambiemos, y una de las herramientas era ir contra el nepotismo y criticar la fórmula San Pedro.
Y hoy nos miramos en el espejo y encontramos lo que encontramos en la Municipalidad de Bragado. Como nosotros no queremos poner un problema en la gestión actual, lo que decimos es, saquemos ese artículo que complicaba tanto porque era copia de un decreto, lo sacamos, hacemos la nómina para saber quiénes son y aprobamos esta ordenanza con un nuevo artículo que diga que comenzará a regir a partir del 10 de diciembre del 2019. Un compromiso del arco político para no replicar lo que nosotros criticamos en su momento. Bueno, no hubo acompañamiento, no quisieron hacerlo, siguieron defendiendo que mientras una persona fuera idónea no importaba si era o no familiar. Y bueno, y la pregunta que uno se hace, ¿tantos idóneos hay en determinadas familias para estar siempre en cargos de función pública? Nosotros hoy tenemos decretos que se firman y las 3 firmas de decretos en donde hay erogación de dinero, de designación de personal, a veces llevan la firma del intendente Gatica, de su hija Natalia Gatica, y como tercera firma va la del secretario de gobierno, que es su yerno, o marido de Natalia Gatica. Y esas cosas el Tribunal de Cuentas no las ve, porque no son ilegales, porque están en las firmas de base, ¿sí? Pero lo que sí, acá hay algo que tenemos que transparentar, que hemos normalizado en Bragado, y no es normal que 3 funcionarios que son consanguíneos o por afinidad pueden disponer hasta del 5% del presupuesto municipal, porque 18,5 millones fueron entregados en subsidios de acción social directa, plata en mano. El 5% del presupuesto se entrega y se puede decidir en una mesa del domingo. En 4 años de gestión estamos hablando del 20%. Y son 3 funcionarios que son parientes. Estas cosas, yo no estoy acusando a nadie directamente, porque si supiera de un delito lo denuncio, y no hay un delito. Pero sí acá hay cuestiones que dejan a la política y al arco político en un marco de sospecha. Y a mí no me gusta que me metan en la misma bolsa, porque yo no soy así y trato de legislar para que esto no pase en un futuro. No me pasaría hoy, porque no lo haría aunque la ley me lo permita. Pero bueno, son discusiones que hay que dar. Muchas veces hay que perder para ganar, y el que gana es la sociedad, y en ese sentido es donde nosotros trabajamos. Laura, decías en el principio que te sorprendió la contundencia. ¿Esperabas que algún bloque de la oposición también acompañara? Me parece que habla un poco a las claras que de alguna manera quedaste un poco solo en esto, porque ni siquiera ningún bloque de la oposición, tanto Unidad Ciudadana como Frente Renovador, algún bloque unipersonal, estuvieron acompañando con el pueblo. Mira, en realidad tengo que decir todo como fue. Dentro de la negociación me piden también que, para no tener que votar en contra, el proyecto baje de la categoría de ordenanza, que es una obligación que se le da al Ejecutivo, a una categoría de resolución para poder acompañar. Pero eso se hace por mociones, ¿sí? Cuando yo hago la moción y accedo al pedido de Unidad Ciudadana, hay que votarlo. Automáticamente lo que hace Cambiemos es aplicarme la ley de hierro de las mayorías. Me tiran abajo la moción, por lo tanto, Unidad Ciudadana quedó acorralado y tuvo que votar en contra, por el argumento que ellos esgrimían que era una cuestión ilegal. Yo siempre digo, creo que hay otras herramientas para salir del paso, porque si me corren con la ley, cuando estamos hablando de ética y de moral, son discusiones donde no nos vamos a poner de acuerdo. Hay un reclamo social generalizado con respecto a esto, y en Bragado queda de manifiesto que, no digo el 100%, porque las teorías del 100% nunca existen, pero que hay una complicidad del arco político con respecto a los familiares en el poder, está. Y ahora la última, queda la sensación personal tuya de que por lo menos esto se ha discutido, se ha podido tratar, digo, más allá de la votación en contra. ¿Crees que lo positivo de todo esto es que este tema finalmente se haya podido debatir? Sí, por supuesto. Yo vuelvo a insistir, esto de que a veces hay que perder para ganar, porque uno de esta manera marca el camino de construcción en políticas. Siempre los lugares para llevar a cabo estas discusiones son los espacios institucionales. Entonces, nosotros decimos que la otra ordenanza, que también la perdimos 17-1, que era la de transparencia, la de nepotismo, las modalidades de contratación de los proveedores de la municipalidad, sirvió como disparador para otras ordenanzas que sí después se hicieron y empezaron a trazar el camino de la transparencia. Por ejemplo, la de los recibos de sueldo, que estamos esperando que se instrumente. El origen estuvo ahí. Entonces ahora viene la de nepotismo. Bueno, quizás fracase, pero imaginen que lo mismo me pasó con la elección directa de los delegados.
Me dijeron que era ilegal, que no se podía, que estaba prohibido, y después lo hicimos y lo aprobamos en el Consejo Deliberante. Cambian las herramientas, pero lo que hay que tener en claro es la voluntad política. Tiene que haber voluntad política. Entonces, bueno, las ideas tienen un proceso y a veces nosotros somos punta de lanza o cabeza de lanza de determinada forma de pensar. Las ideas maduran, hay que esperar, son procesos. Si los cambios son mágicos en política, no son reales. Tiene que ser gradual. Creo que en Bragado tiene que haber un acuerdo como mínimo de 5 cosas en las que nos pongamos de acuerdo el arco político con la sociedad y que no cambien de acuerdo al intendente que van pasando. Una podría ser esta. Pero bueno, hay que esperar. Paciencia, tiempo, trabajo, bueno, y coherencia. Hay que seguir sosteniendo lo que uno dice y en algún momento prosperará. Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes.